Saludos amigos, qué gusto, qué privilegio poder estar con ustedes en esta hora acá en el primer episodio de su programa titulado Líderes conforme al corazón de Dios. Hoy tengo la bendición de que me acompaña nuestro amigo y hermano y padre Héctor Guillermo García Cáceres. Qué gusto tenerte con nosotros en esta hora. Muchas gracias, hermano Byron. Muchas gracias por darme esta oportunidad de ser parte de este proyecto tan hermoso, de conocer acerca de la verdadera razón de ser un líder. Para nosotros es un privilegio que puedas estar acá acompañándonos durante toda esta jornada y cada episodio que vamos a presentar para que los hermanos puedan motivarse y seguir avanzando en este camino del liderazgo. Pero antes de comenzar con nuestro programa, queremos invitarte que ahí donde estás, a la medida de lo posible, puedas acompañarnos en oración. Nuestro buen Dios, en este hermoso momento en que estamos comunicándonos con usted, le queremos rogar que su Espíritu Santo nos pueda fortalecer, nos pueda instruir y nos pueda permitir compartir de esta enseñanza que nos va a ayudar a todos a ser líderes conforme al corazón suyo. Permite que todo se haga conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Líder conforme al corazón de Dios, y antes de ser un líder, considero yo que debe de haber un llamado. No sé qué piensas tú sobre eso. Totalmente de acuerdo. Para poder ser un líder, Dios tiene que llamarte. Quiero hablar de un líder, mira, Moisés. Wow. Y durante este transcurso vamos a ver que este líder fue algo difícil también de poder engrasar, Sí. de poder llevar, tanto parecido a tu persona, a mí y a cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Quiero leerte un texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo número 10, que dice: Ve, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ves? Ahí hay un llamado. Ve, ve. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, hablar de ese llamado que se le está haciendo a este hombre, podemos notar una cosa, ¿no? Que el llamado es directo, es como un llamado personal, es un llamado a obedecer prácticamente, porque le está como dando una orden, como que le está mandando a hacer algo que es necesario. Y en medio de este llamado surge algo que Moisés dice. Y mira lo que dice el versículo número 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo Mm. para que vaya a Faraón? Oiga. ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te has preguntado quién es Guillermo García? Pues sí, y yo creo que eso es natural en el ser humano, en nosotros, sentirnos muchas veces que no tenemos la capacidad de no saber quién realmente somos, y eso nos hace a nosotros dudar, nos hace sentirnos como que no tenemos la capacidad para hacer lo que se nos está pidiendo. Y de igual forma, así como Moisés respondió en ese momento, sé que muchos, e igual mi persona en algún momento pasó por eso. Cuando vemos estos grandes líderes de la Biblia, Moisés, Pablo, Nehemías, fíjate que todos ellos pasaron por un momento así. Ninguno de ellos se consideraba preparado para cumplir esta misión. Ninguno de ellos decía, bueno, yo estoy listo. Sí, Señor, me llamaste. Wow, qué maravilla, me siento preparado. Sí. No, es que es lo que estaba diciendo. O sea, el llamado de Dios hacia sus líderes, hacia la persona que Él va a utilizar, en algunos momentos creemos que se hace por méritos. No, en este ministerio las cosas no son por méritos. Es un llamado de parte del Creador que conoce realmente que tenemos la capacidad y que sí podemos hacer lo que Él nos está pidiendo. Mira que tengo una pregunta que hacerte. ¿Quién era Moisés antes del llamado? Bueno, ahí es donde probablemente puede haber una pequeña controversia, porque cuando Dios le hace el llamado a Moisés, era un pastor de ovejas. O sea, siento como que es que la preparación de un líder la hace Dios. Y cuando Dios le hace ese llamado a él, es pastor de ovejas. Estaba pastoreando ovejas. Entonces, ese era un pastor de ovejas. Mira que Moisés pasa de ser un príncipe Claro. a ser un pastor de ovejas, y Moisés no era un héroe nacional popularmente. No. Muchas veces creo que Moisés pensó, cuando sabe su origen,
pues con mi fuerza voy a liberar a este pueblo. Y ocurre el asesinato Sí. del oficial egipcio, que después termina siendo donde Moisés escapa de ese lugar, de la tierra de Egipto, y llega a Madián, se casa, tiene hijos, y pues se convierte en un pastor de ovejas. Y cuando Dios lo llama, su título ya no era príncipe, sino que ahora era un simple pastor de ovejas. Queridos, la sociedad nos enseña que a los líderes se les debe de enseñar poder. Pero mira, Dios enseña que sus líderes deben de tener dependencia de Él. Exclusivamente, exclusivamente dependencia de Él. O sea, si hay un detalle muy bonito ahí en la historia, el método que fue utilizado para poder sacar a Moisés, porque Moisés no iba a poder ser líder de Dios ni aceptar el llamado estando en Egipto. O sea, como comodidad, como algo, no, él tenía que salir de ahí. Ahora, depender de Dios es la base fundamental de este ministerio. Cuando no dependemos de Dios y creemos que es porque yo soy una persona preparada, que tengo, no, nada de eso es lo que realmente cuenta en este ministerio. Llegamos a una parte crucial donde voy a hacerte muchas preguntas casi personales. Wow. Que Moisés también las vivió. Y durante este llamado que Dios le hace a Moisés, Moisés presenta excusas. Sí. Y presenta más o menos 5 o 6 excusas en esa plática que tiene Dios y Moisés con la zarza, Dios utilizando a través de la zarza. Mira que cuando Dios llamó a Moisés, él presenta excusa. Y la primera excusa que él presenta está en Éxodo capítulo 3, versículo 11, que dice, ¿quién soy yo? Cuéntame, ¿alguna vez Dios te hizo un llamado para algo y cuestionaste quién eras tú? Sí, yo ingresé a este ministerio en el año 2000. Oh. Entonces, cuando ya me entregué al ministerio, pasaron 5 meses después de mi bautismo, cuando el pastor Adán Ramos y el pastor Talbot llegaron a mi casa. Creo que ahora me doy cuenta que era antes de los nuevos nombramientos, y me dijeron, venimos a saludar y a felicitar a nuestro primer anciano. O sea, primer anciano. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Decía. Sí, porque yo desconocía las cosas de la iglesia, desconocía, no estaba tan empapado. Pero a mí, ¿no? Si usted va a ser el que va a estar al frente de la iglesia, usted el que va a dirigir. Entonces sentía como que no era yo la persona indicada. ¿Por qué? Porque habían otros que ya días estaban ahí. Habían otros que ya tenían otro cargo, que ya días eran primero, pues. Y yo dije, no creo. Me imagino que fue un encontronazo de emociones al momento en el cual llegan y te dicen, pero ¿te abrazaron, te saludaron o fue directa así como Dios? Sí, mira, sí. yo necesito que vayas a Egipto y vea, o fue, te abrazaron, te dieron la mano, ¿cómo fue ese llamado? Porque primero está el llamado de cuando Dios te hace que vengas a la iglesia. Sí. ¿Sí? Ese es el primer llamado que Dios te hace. Claro. Luego viene el llamado para que dirijas la iglesia. Sí. Que ese es otro asunto. Otra cosa, ya no era lo mismo. Entonces, cuando el pastor Talbot, con el pastor llega, yo emocionado, le pregunto, gracias pastor por venir. ¿Y en qué puedo servirle? No, usted va a ser el primer anciano de la iglesia. ¿Alguna vez pensaste en que solo llegar a la iglesia, sentarte, estar ahí cómodo y ir y tener el síndrome de la oveja? ¿Sabes cuál es el síndrome de la oveja? Deme, bendígame. ¿No? Pensaba, llegar a la iglesia, me siento y pues ahí están los demás. Bueno, sí existía el pensamiento de que yo ya me había bautizado y que hasta ahí nomás. Pero cuando Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona, las cosas empiezan a cambiar. Mira que Moisés tenía problemas de autoestima. No sé si eso pasa contigo, conmigo, con los líderes que nos ven. Este es el problema de autoestima. ¿Seré capaz? Sí, nos pasa, es normal, porque como humanos sentimos esa cosa que empezamos a decir, pero es que ese cargo es muy grande para mí. O sea, ¿cómo voy a hacer? Porque no estoy capacitado. ¿Te sentías que no eras suficiente? Sí, por lo mismo porque no estaba conociendo realmente. Ahora, el problema aquí estaba en que yo automáticamente era yo, me creía yo, y ese problema es grande. Era necesario que entendiera que no era el pastor Talbot, no era el pastor Adán Ramos,
Qué interesante lo que vas a decir, pero Sí. ya lo vi, dile. Sí, que no era el pastor Adán Ramos ni el pastor Salvo que era Dios, Ujú. utilizándolos a ellos, así como cuando el Señor utilizó la zarza para hablar con Moisés. O sea, es una forma directa de parte de Dios decirme, no, es que como yo conozco los tiempos, me parece que Dios está diciendo, yo conozco todo, la persona encargada para dirigir es Es Guillermo. un Señor. Y ya estuvo. Aunque hayan otros. Ah, sí, pero el detalle es ese, pues que uno, mire, este ministerio es tan lindo que muchas veces uno cree y piensa que es mejor estar detrás de la cortina ya solo observando. No, pero eso no es así. No es así. Dios va colocando a la persona en su lugar en el momento preciso. Fíjate que Dios sabe tratar con los humanos. Dios sabe, porque ese es nuestro creador. Sí. Es como cuando tienes un auto y tú eres un mecánico, sabes dónde tocar, qué piezas puedes arreglar. Dios no se enoja con Moisés, no se exalta. Dios le dice a Moisés, yo voy a estar contigo. Sí. ¿Escuchaste esa voz cuando fuiste llamado a este ministerio? Hablando ya más en la parte de liderazgo, no en la parte cuando fuiste bautizado, que fuiste llamado para Dios, para ser salvo, sino en el ministerio de donde vas a ser líder. ¿Sentiste ese respaldo que Dios te dijo, tranquilo Guillermo, yo estoy contigo? Sí. Pasaron muchas cosas en las cuales tenía que darme cuenta que Dios estaba de mi lado. Ahora, cuando a mí me hacen ese llamado a ser anciano, lo primero que dije yo, porque en ese entonces estaba el hermano Julio ahí, Ujú. y el hermano Orellana, uno que iba de la ciudad, le digo, ¿y por qué no le dan a ellos ese asunto? Entonces yo no soy la persona, porque ellos ya tienen más tiempo, pero cuando pasó el tiempo, que cada día iba creciendo, las cosas aprendí a estudiar mi Biblia, aprendí a orar, cosas que no sabía de eso. Entonces, yo sentía que Dios cada vez estaba preparándome mucho más para poder ser el líder que Él quería que fuera. Y fíjate que Dios, pienso yo, que le dice a Moisés, Moisés, no le dice a Moisés, Moisés, tú eres extraordinario. No le dice eso, sino que le dice, Moisés, yo soy extraordinario, yo soy poderoso, soy todopoderoso. Y los caminos de Dios son perfectos. A veces, Amén. fíjate, Jeremías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Qué ocurre cuando llegas? Yo recuerdo esto, yo estaba viendo la película, por decirlo así. Dios saca al hermano Julio, o sea, Dios está utilizando al pastor Adán, al pastor Talbot, saca al hermano Julio y lo lleva a otro lugar para abrir obra. O sea, yo creo que cuando tú como líder llegas, tú, yo, es porque Dios tiene ya un plan trazado, Sí. ¿sí? Y no van a haber excusas que valgan. Cuando tú llegaste, fuiste el líder y se dio la oportunidad para que nuevas obras se abrieron Exactamente. en la iglesia. Entonces podemos notar que cuando Dios te hace un llamado y tú te preguntas quién soy y te sientas insuficiente, Dios no se va a enojar, Dios te va a responder, Guillermo, yo estoy contigo. Amén. Mira que la segunda excusa que pone Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 13 es, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién es Dios? Sí. Para ti, ¿quién fue Dios en ese momento? Pues hay muchas cosas que responder a esa pregunta, pero una de las cosas que me di cuenta realmente que era el que dirigía este barco. Es que ese es el error más grande que yo estaba cometiendo. Porque cuando va el pastor y yo digo, ellos lo que quieren es cubrir un espacio. Ujú. Pero no se trataba del pastor Adán Ramos ni del pastor Dalbo. No. Se trataba de quién estaba dirigiendo la obra, de quién era el encargado de dirigir aquello. Y yo me di cuenta realmente que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, porque eso me lo demostró y me hizo verlo más adelante en este ministerio. La respuesta que Dios le da a Moisés, yo soy el que soy. Nada más. Mira que, y he leído, analizado también el comentario bíblico adventista, de que cuando Dios dice, yo soy el que soy, la tierra tiembla ante la presencia de ese nombre. Y ese yo soy el que soy, ¿te acompañó? Siempre. ¿Te acompaña? En todo momento. Si hoy hay alguien que ha sido llamado para esta obra, ¿qué le puedes decir de ese Dios, yo soy el que soy? Lo primero que puedo decirle en esta mañana, en este momento, es que confíe, crea, esté seguro de que ese llamado no fue casual, de que el Dios que un día se tomó el tiempo para llamarme a mí también, que te ha llamado a ti,
va a estar contigo siempre. Cuando creemos en este Dios, yo soy el que soy, dejamos de depender en los recursos propios, Sí. en mi inteligencia, en mi capacidad de mover, de ser estratégico, y empezamos a depender más de los recursos del Dios Todopoderoso infalible. Amén. De eso depende todo. Ahora, Moisés presenta una tercera excusa, Sí. y creo que es una de las más fuertes que nosotros presentamos. No me van a creer. En Éxodo capítulo 4, versículo 1, no me van a creer. El temor al rechazo es uno de los mayores obstáculos para el liderazgo. Te llaman. Hay otros que tienen años de estar ahí, pero a quien Dios elige es a ti, Sí. a cada uno de nosotros. Dios te llama. ¿Qué pensaste? ¿Qué iban a pensar los demás? ¿El qué dirá de la gente? Bueno, una de las cosas que estaba pasando en ese momento probablemente era mi testimonio, porque quién era yo antes del Cuéntame llamado. eso, me interesa Porque saberlo. el detalle está que mientras pasaban la hermana Maura y la hermana Nilvia y el hermano Guadalupe y los hermanos Aceros Misioneras, frente a mi casa yo estaba jugando naipe, estaba con música, estaba con la pistola en la mesa. Entonces, cuando Dios hace el llamado y voy precisamente a la iglesia adventista del Herrero, cerquita de mi casa, sentía aquella cosa como que la gente no me iba a escuchar. E iban a empezar a señalarme, a criticarme, pero era una cosa tan rara dentro de mí que por eso yo no estaba conforme ni estaba de acuerdo en el llamado al ancianato, porque yo decía, no estoy preparado aún, falta mucho tiempo y la gente va a empezar a rechazar cuando yo me pare a dar una orden o a compartir un mensaje o a compartir un anuncio o algo, van a decir, ¿y este qué me va a enseñar? Me sentía mal, no lo voy a negar, me sentía muy mal. Sí, por lo que la gente miraba, ya tenía una imagen, un concepto tuyo. Exactamente. Pero quizás en este camino se nos olvida de que a partir cuando entregamos nuestra vida a Jesús, todas las cosas son nuevas. Ya nada es igual. Aquel hombre ya murió y era un nuevo hombre, pero todavía está esa incertidumbre o esa duda dentro de nosotros, decir, ay, pero es que la gente me vio así. O sea, Dios no le interesa, dice que toma nuestros pecados, toma nuestro pasado y lo arroja al fondo del mar. Y eso fue lo que pasó el día que están leyendo ya la lista de los nombramientos. Es que es algo y no puedo olvidarlo porque fue un momento para mí diferente, un momento cuando la hermana Alicia viene y menciona y dice, y nos sentimos más que contentas. La iglesia está feliz porque ahora quien va a estar al frente, que nos va a dirigir como primer anciano, es nuestro hermano Guillermo. Y todo el mundo, ¡vame! Yo sentí que... Fue un encontronazo, fue un cambio, fue otra realidad. Sí, por eso, entonces, ahí donde más me di cuenta yo que realmente el que está al control de todo es Dios. Que no debemos de tener miedo, porque Él es el que se va a encargar de que esas puertas que pretendan cerrarse, esas mentes que puedan haber, siempre habrá oposición de uno o dos, pero cuando tenés el apoyo de 50, de 60, eso te hace sentir realmente que el llamado que te ha hecho Dios no es en vano. Y sobre todo tenés el respaldo del Creador que está ahí para ayudarte. Ahora, ¿qué le dirías a estos hermanos que están pasando ese mismo momento, ese momento donde no me van a creer que Dios me llamó? No. ¿Qué le dirías tú? ¿A qué se deben de aferrar? Lo primero es nuestra relación con Dios, porque cada vez que vayamos a hacer algo, pretendamos hacer algo, necesitamos esa relación con Dios. Hablar con Él y preguntarle exactamente si lo que vamos a hacer es correcto o no es correcto. Y cuando usted sienta que su corazón le hace desfallecer, esfuércese por hacer las cosas porque lo he dicho muchas veces, tenemos que cambiar esa manera de pensar de que quien me llamó a mí es el pastor. No, si yo estoy ahí, si me han colocado ahí, es porque Dios así lo decidió. Mira qué interesante lo que tú acabas de decir, porque muchas veces dicen, bueno, yo estoy aquí porque el hermano Guillermo me dijo, No, pero eso es mentira. No, en la iglesia adventista no hay casualidad. Mm-mm. En este ministerio no hay casualidad. En este ministerio lo que hay es un llamado, es un mensaje que compartir de parte de Dios. Y hablo con propiedad. Somos una de las iglesias a nivel mundial que todos sus miembros tienen un rol dentro de su iglesia. Todos los miembros son líderes. Sí. Aquí no hay ningún miembro
No. que no sea un líder. Desde el club de aventureros, pasas por hasta el que barre y dice, pero yo solo barro. Pero es que nadie lo hace como lo hace esta persona. Exactamente. Que nadie ve por, como dice Pablo, que nadie te tenga por menos solo por ser joven. No. Pues acabas de llegar a la iglesia, no importa. Dios, si veniste a esta iglesia, si tú has venido a esta iglesia, no es para que simplemente vengamos a la silla, nos sentemos y estemos escuchando. Es para ser líderes, para trabajar en este ministerio. Tengo una pregunta y es que me gustaría que me contaras cómo fue que llegaste a la iglesia. En esa posición geográfica, exactamente. ¿Cómo fue que Dios te fue moviendo hasta ese lugar? Porque fue Dios. Sí. Yo estoy seguro que Dios estaba trabajando en silencio durante todos esos años y fue Dios que te movió ahí. Vivía en Colonia Bellavista. Vivía por el lado del Puente Reino de Suecia. Después del Puente Reino de Suecia, más acerca. Después me di un solo trampolín para la Colonia del Empira. De la Lempira me llevó a la Colonia Herrero. Del Herrero me llevó a la Colonia Vías Margarita. A la última casa. De la última casa me pasó a la segunda, a la otra. Después, en la tercera, ahí me quedé. Días después, me está mandando para la iglesia adventista, mi casa. Y perdón que vamos a hacer un paréntesis en esto. ¿Cómo fue esa invitación? Tengo curiosidad y quizás los hermanos quieran saber cómo fue. Bueno, ¿fue inesperado? es que lo que pasa es que la invitación se la hicieron a mi esposa, ¿no? Ok. Y entonces cuando le hacen la invitación a mi esposa a ir a una campaña, jamás se me olvida. Himno 170, Jesús pronto volverá. Orador, Oscar Molina. Y yo, ya hicieron el llamado y viene mi esposa y me dijo a mí, fíjate que nos invitaron a una campaña ahí en la iglesia. Ahí. Que una perder mi tiempo. A mí los adventistas no me gustan, decía yo. Y de repente, pues, el domingo en la noche que mi esposa llega, yo no fui. Eran las 2 de la mañana y mi esposa contándome de todo lo que había escuchado diferente, un mensaje diferente. Y hasta que me convenció para que me dejara dormir, le dije que iba a ir el lunes. Y fui el lunes. Ese día, no sé si realmente era el día, porque lo que voy a decir ahora, no sé si realmente era el día del llamado o era que yo tenía que ir buscando otra cosa. Trabajo. yo fui a pedir trabajo, a decirle a los hermanos que me cogieran trabajo. Y sí, Dios me dio el trabajo. Y buen trabajo te dio. Buen trabajo. Y de repente pues pasó eso, llegué y desde ese momento comencé a ir toda la semana. El día sábado decidimos ir a entregar nuestra vida a Cristo y a partir de ese momento todo cambió. Ya las cosas no eran igual, no era por temor, era por amor, por confianza, por seguridad, que empezamos a compenetrarnos más en este ministerio. Llegas, te bautizas, te hacen el llamado. Moisés presenta una cuarta excusa en el capítulo 4, versículo 10. No sé hablar. Los ancianos tienen que saber hablar porque también tienen que predicar. Sí. Cuando llegó ese momento, la hermana Alicia me dice, este sábado le toca dar la lección de escuela sabática. Yo usaba camiseta de cuello corto, pantaloncito así más o menos, pero ella me dijo a mí que este sábado, me lo dijo un día martes, y me llama la atención que el viernes ella llegó a la casa y me dice que me regalaron esta corbata. Entendí el mensaje después que ella me estaba mandando. Y yo ya había agarrado aquella lección de escuela sabática y nadie, porque hay algo importante también. Ahora me doy cuenta realmente que este llamado fue divino, porque a mí nadie me dio un estudio bíblico. Desconocía la fe de Jesús. Y de repente la hermana Alicia me dice, tiene que tener la lección de escuela sabática, y yo ni sabía. Me puse en aquel folleto toda la semana. El sábado, ya con mi corbatita, ya y todo, parado frente a la congregación, las manos me sudaban. Y yo de verdad, porque decirle a la hermana Alicia, pero hermana, yo que voy a saber de eso, usted puede. Yo voy a estar orando por usted. ¿Ves? Usted puede, sí. Y yo le digo, pero es que no, pues sí, usted puede. Y pues llegó el día, y en realidad con temor y con todo, pero sí le dije, yo no creo hacerlo. Y lo hice al final. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero los 5 o 10 minutos que estuve parado en detrás de ese púlpito fueron como una espuma. Bajé de ahí sin saber lo que había dicho.
no sé hablar, le dijo. Y Dios le dice a Moisés, bueno, ¿no soy yo el que le dio la boca? ¿El que le dio los ojos? Moisés pensó, amigos, hermanos, que sus limitaciones eran grandes. Sí. ¿Recuerdas? Había un rótulo en uno de los locales aquí en Ceiba que decía, no me digas cuán grande es tu problema, sino dime cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios que hace que hombres imperfectos, pecadores, sirvan para esta obra. Y esas limitaciones de no sé hablar, no puedo, Dios las elimina, porque Él es el que trabaja. Sean 10 o 5 minutos. Recién llegado te tocó predicar. Sí. Cuéntame también de eso. ¿Cómo No, fue? no, sí me tocó predicar y recuerdo que... ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste predicando? Yo creo que 8 minutos. Ese día salieron temprano los Sí. hermanos. Y pónganlo todos los días a predicar. Decía. 8 minutos. Y la hermana Alicia incluso, porque ella es la que estaba ahí siempre apoyándome, fue la que me dio el tema Ujú. acerca de los 10 leprosos. Y yo creo que no terminé de decirle que se había sanado el leproso porque rápido terminé. Me imagino que tú sentiste eso kilométrico, larguísimo, Sí. y los hermanos cómo lo sintieron. Corto, seguro, ¿verdad? No, claro, el hermano siempre va a estar contento cuando sale temprano. O sea, pero sí, empecé a sentir, y es ahí donde me di cuenta de algo. Todos los que aparentemente para mí eran errores de 5 minutos, de estar temblando, de hacer 8 minutos en un tema, era lo que Dios estaba utilizando para que los hermanos me apoyaran, porque a partir de ese momento el apoyo incondicional fue, ¿Sentiste ese abrazo? ahí lo sentí. Fíjate qué interesante que cuando uno comete un error, hablo o que va entrando, siempre comete errores. Sí. Lo digo también por experiencia personal, uno comete errores. Y qué rico se siente cuando vienen y te abrazan. Y quiero motivar a usted que nos está viendo. Sí, Usted tiene un líder recién llegado y el líder se equivoca. Vaya y abrácelo. sí, ¿Por qué? Porque somos imperfectos. así es. Y en este camino del liderazgo y hacia la eternidad, nos vamos a equivocar. Y aún los viejos, que ya estamos también, podemos decirlo de esa manera, nos equivocamos. Pero Sí. también necesitamos ese abrazo, ese abrazo de ayuda para poder seguir avanzando, porque no podemos decir, se equivocó, no, hay que tirarle piedras, no, hay que abrazarlo. ¿Por qué? Porque si no la persona se nos va a desmotivar y se nos va a caer el esfuerzo que ellos pues están realizando. Así mismo. Moisés pone una excusa más, la quinta excusa. Éxodo 14:13 envía a otro, le dice prácticamente a Dios. Tú siempre has sido un líder. Sí. Siempre has sido un líder. O sea, antes de ir a la iglesia y en la iglesia yo siempre te he visto como un líder. El liderazgo que desempeñabas antes, fuera, ¿es el mismo en la iglesia? Sí. Yo creo que cuando yo estaba, mi trabajo es la construcción, ¿verdad? Ujú. Trabajo con 10, 20 personas que están bajo mi dirección y toda la cosa. Y cuando siento esa parte, me doy cuenta que no es lo mismo, porque no es lo mismo hablarle a una persona que está esperando un pago que a alguien que tenés que enseñarle o instruirlo para que se salve. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, pero se aprende a ser líder, se aprende porque yo sentí una cosa, hermano Byron, hermanos que nos ven, el liderazgo muchas veces hay que demostrarlo. Un líder no es aquel que se sirve, sino que sirve. Un líder es aquel que guía, no que se, o sea, que ayuda a que los demás vengan. Hay que enseñarles a hacer con ellos las cosas, pues, para que ambos podamos crecer. Porque detrás de nosotros vendrán otros líderes y no todo el tiempo vamos a estar ahí. Pero mientras estemos, tratemos de motivar a ese grupo de hermanos o de personas a que entiendan realmente la razón de ser un grupo, la razón de ser una iglesia, la razón de ser una familia, porque ese liderazgo no solamente es en el trabajo, no solamente es en la iglesia, es en el hogar también. Finalmente vemos que Moisés lo que tenía era miedo. Sí. Como muchos de nosotros, al principio sentimos miedo, sentimos pánico, pero les decimos a ustedes, amigos, Dios está con nosotros. Amén. Fíjate que al final Moisés le dice a Dios, ¿te acuerdas? Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. Sí. Porque Moisés había experimentado ese poder.
Y estaba sabía, dependiendo exclusivamente. estaba dependiendo. Y yo creo que eso es lo que un líder debe de hacer. Mira, te leo Patriarcas y Profetas capítulo 22. Dice lo siguiente: Dios no escoge para su obra a hombres de educación y talentos extraordinarios exclusivamente. Escoge hombres que puedan usar sus talentos para su gloria. Sí. Dios llama a todos por igual. Así. No anda escogiendo No. a nadie. Así como llamó pescadores, llamó cobradores de impuestos, pero Dios llama gente de cualquier ámbito. Sí. Dios llama gente. Y mira, te dejo otra cita. Obreros Evangélicos, página 262. Cuando los hombres sienten su propia debilidad y confían en el poder divino, llegan a ser fuertes. La autoestima es el enemigo del liderazgo espiritual. La dependencia de Dios es el fundamento del éxito para esos líderes. Exactamente. De ahí depende. No. O sea, muchas veces pretendemos creer que es que porque yo soy preparado, porque mi fuerza. No, no, no. Nada de eso funciona si Dios no está presente. Nada de eso si funciona. Él no dirige. Yo pienso que ser líder de una iglesia o ser líder de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, tiene que tener mucha dependencia de Dios. Yo siempre he creído algo, y esto lo experimentamos muchas veces. Antes de entrar en un terreno, o por decir así, en una campaña o en un proyecto evangelístico, lo más importante es preguntarle a Dios, ¿valdrá la pena? Uh-huh. ¿Por dónde tenemos que hacerlo? Porque si nosotros venimos y decimos, no, y esa experiencia yo la aprendí después cuando aquel grupo se fue a pelear sin consultar a Dios. O sea, todo lo que se hace fuera del apoyo de la elección de Dios tiene un fracaso. Tiene un fracaso. Y vea lo que dice, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y la voluntad, sino de la dependencia absoluta del poder de Dios. Amén. Es que de ahí depende todo. Muchos líderes fracasan porque dependen de su capacidad, pero otros triunfan por su entrega al Señor. Así es. Es que yo vuelvo a repetirlo, el error más grande que podemos nosotros cometer en este ministerio es creer que todo se logra porque yo lo estoy haciendo. No. Fíjese que a mí me gustó una cosa, y no sé si la puedo contar, de que un día un hombre llegó a comprar un boleto para subir a una diligencia. Y entonces cuando llegó le dice, ¿cómo lo quiere? ¿Primera, segunda o tercera clase? Y el hombre le dijo, no, pues démelo de primera. Y la sorpresa de él es que cuando se subieron al carruaje, todos los de primera, segunda y tercera se subieron al mismo carruaje. Y él dijo, ¿y esto? Pero más adelante se dio cuenta del detalle. Cuando iban camino, ya para subir una cuesta, el cochero se detuvo y dijo, los de tercera clase, detrás del carruaje. Los de segunda, suban. Y los de primera, manténganse en el asiento. Ahí el hombre entendió. Yo creo que dentro del ministerio también puede que existen esos tres tipos de personas. Los de primera, segunda y tercera clase. Y no debería ser así, porque Dios llamó para que este ministerio crezca, no para que se estanque. Y cada día que pasa debemos de ver cómo debemos de aprender a depender exclusivamente de Él, porque este ministerio es de Él. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa y quiero hacer una pregunta para cada uno de nosotros y para ti que nos estás viendo. ¿Qué responsabilidad hemos evitado dentro de la iglesia por miedo? Piensen, contéstenla en su corazón. Sí. Esa responsabilidad que hemos evitado, que está ahí. Quiero que en tu semana, en tu oración, le digas al Señor, Señor, si tú me llamaste, también me vas a capacitar. Hermano Guillermo, ha sido un gusto tenerlo con nosotros en esta jornada de este primer episodio, el llamado de un líder. Hay un llamado y en medio de ese llamado hay mucho miedo. Lo hemos visto tanto en Moisés como en lo personal y quizás alguno se identifica también con nosotros. Sus palabras finales para toda la hermandad. Mis amigos, mis hermanos, sé que detrás de cada puerta o de cada hogar hay un líder. Y si en algún momento has sentido temor, has sentido que no lo puedes hacer, déjame decirte que sí. Dios nunca se va a equivocar al hacerte un llamado. Jamás se va a equivocar al pedirte que hagas algo.
necesitas creer, necesitas confiar, y de todo lo demás Él se va a encargar. Él nos llama a hacer la cosa fácil y Él se va a encargar de hacer lo más difícil. Qué interesante tu palabra. Dios se encarga de lo más difícil. Igual, la fácil es poner mi corazón, mi Exactamente. disposición. Queridos, cuando creas que no puedes más, piensa en Filipenses 4:13. Sí. Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Oremos. Nuestro buen Dios, damos gracias en este momento porque hemos compartido una instrucción muy importante. Yo quiero rogarte por esos hermanos que han sido llamados, por esos líderes que han sido llamados por ti, para que el Espíritu Santo los pueda fortalecer y les dé la seguridad y la confianza de que no están solos, de que ese llamado va con un sello de garantía, que tú jamás los vas a dejar solos. Sí, Señor. Que contigo somos más que vencedores, que podemos lograr todo siempre y cuando aprendamos a depender exclusivamente de tu palabra. Por lo tanto, yo quiero rogarte por ese líder que está triste, que está ahí, que no ha hecho nada porque tiene miedo, para que lo fortalezcas y le des esa seguridad de que no estás solo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el próximo episodio estaremos hablando la humildad, la verdadera marca de un líder. Ha sido un gusto estar con ustedes en este espacio. Le invitamos a seguir en sintonía de Hope Radio Honduras Atlántica. Muchas bendiciones. Amén.